Ok, vamos a ver. Entonces, teníamos lo siguiente. Estábamos hablando de lo que son técnicas y herramientas de recolección. Ya más o menos habíamos visto algo de observación y creo que habíamos quedado en algo de la entrevista y ya más o menos habíamos terminado un poco esta presentación. En términos generales, los consejos primordiales en toda técnica es esto. Uno, tener claro cuál es el objetivo de la técnica. Eso es lo primero. ¿Para qué quiero yo la técnica? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Más bien voy a ponerlo como por acá en una laminita aparte y voy a ir escribiendo para que ustedes lo vayan considerando, porque normalmente no lo apuntan. Entonces, consejos. ¿Qué son los consejos? Uno, deben tener claro el objetivo e intención de la aplicación de la técnica en función de los elementos a estudiar o por estudiar, que eso serían las categorías. Precisamente, el poder establecer categorías bien hecho va a permitir también saber qué ocupo estudiar. Entonces, para mí va a ser más claro poder saber que aplico una herramienta porque tiene un objetivo claro. El problema es cuando nos dicen hay que ir a hacer una entrevista y creemos que solamente ir a hacer preguntas sin saber el norte para qué. Entonces, lo primero es tener el objetivo. ¿Para qué quiero yo esa técnica? ¿En función de qué? Que yo también ya había explicado que obviamente las técnicas y la determinación de la técnica está en función de saber características del grupo poblacional o el elemento de estudio para saber cómo lo puedo aplicar y de qué manera. Ven, entonces, de esa manera, si ustedes tienen claro el objetivo o la intencionalidad de la técnica, les es más fácil su aplicación. Entonces, lo primero que yo tengo que clarificarme es para qué la ocupo. Ven, y también en la parte de procesamiento, lo vamos a ver ahora, en función de qué es lo que ocupo procesar y para qué ocupo procesar esa información. Normalmente se les olvida eso. Entonces, hay cosas que aquí también hay que romper y el segundo consejo es romper paradigmas o estereotipos. ¿A qué me refiero? Vean, cosa que he visto de alguna lectura de trabajos de ustedes es que, por ejemplo, no sé cuál es la idea, por ejemplo, que tienen con las herramientas de madurez. Para que lo tengamos claro, una herramienta de madurez no es un diagnóstico per se, no es un diagnóstico. Vamos a ver, la palabra diagnóstico implica poder establecer una condición en función del elemento que yo ocupo estudiar. Si ustedes quieren estudiar cuál es la condición actual de la organización en términos de gestión de proyectos, solo determinar que la empresa está en un nivel bajo, eso es la declaratoria de un nivel, pero no es un diagnóstico completo. Eso es sentenciable y decir, usted está bajo, sí, pero bajo con respecto a qué, en función de qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando limitamos y creemos que el diagnóstico es solamente llegar y decir, ah, es que la organización está abajo? Vamos a ver, si la organización, ustedes sacan una madurez y dice, está abajo, que eso ya se sabía del problema, por lo que ustedes plantean. Entonces, ¿qué nuevo está trayendo el análisis de resultados? El capítulo 4, por ejemplo, como análisis de resultados, lo que busca es que ustedes logren profundizar. ¿Qué es profundizar? Establecer elementos que ustedes van a requerir después para la solución. Y esto yo sé que esto tal vez lo voy a repetir el miércoles, pero va en función también de la creación de las herramientas. Yo no puedo llegar con un planteamiento de la herramienta específicamente creyendo que mi paradigma es el único o estableciendo un estereotipo que tal vez está mal establecido. Entonces, ¿qué pasa con una herramienta de madurez? Herramienta de madurez sí se aplica, claro, la pueden aplicar, pero vamos a ver, y ahí es donde uno tiene que ser crítico con el caso y por eso les digo tener clara la intención. Supongamos que yo tengo una empresa pyme, una empresa que no desarrolla proyectos, una empresa que realmente lo que tiene es un proyecto importante y tengo que desarrollarlo, pero la empresa no se dedica a proyectos. Como análisis, no como problema,
porque como problema me sirve para evidenciar una causa, eso yo no le veo ningún problema, y está muy bien porque evidencia una causa. Pero como análisis de resultados, yo llego y aplico madurez, ¿cuál es el resultado que voy a tener? Lo obvio, por el problema, porque el problema ya decía, la empresa no hace proyectos, o sea, en madurez no me sirve en ese caso en el análisis, porque si es solo para poner que es bajo, y lo que estoy es catalogando la empresa, pero no estoy encontrando los elementos que ocupo para mi proyecto. En un caso como ese, ¿para qué yo ocupo el análisis? Bueno, para primero entender el proyecto empresarial cómo es, qué características tiene, qué elementos me pide la empresa cumplir y por el propio elemento que voy a desarrollar, qué características debo considerar y a partir de ese análisis del proyecto poder yo comenzar a determinar, bueno, qué me traigo y qué puedo utilizar para gestionarlo, por ejemplo. Otro caso, tengo una empresa pyme de construcción. La empresa sí hace proyectos. Su negocio es hacer proyectos. La empresa nació por la visión del dueño o la dueña. Y digamos que el dueño o la dueña algo conocía y comenzó a hacer algunas herramientas. No se usan formalmente, pero se están usando y por lo menos de lo que detectamos en el problema, aunque lo vemos que hay un tema empírico, vemos que las personas algo han venido haciendo con esa gestión de proyecto. Consulto. Importante ahí puede ser aplicar madurez. Ese puede ser un caso donde valga la pena aplicar madurez para conocer primero que no está del todo bajo, o puede ser que sea un bajo, pero que yo tengo que agarrar el resultado dependiendo del modelo que estoy aplicando y desmenuzar si es un bajo del todo cero o es un bajo tirando a que tengo algo. Entonces yo tengo que incorporar otras herramientas porque vamos a ver, lo que me dijo el bajo fue que tal vez coincide con lo que ya en el problema más o menos dejamos claro, pero yo ocupo profundizar en ese nivel de bajo, qué tanto es el bajo, porque hay colores aquí, por decirlo así, o tonalidades, para decirlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque puede ser un bajo, pero yo buscando la profundidad, que ya es aplicando otras herramientas, que por eso les digo es tener claro el objetivo de para qué son las herramientas, entonces valorar propiamente qué es lo que yo profundizo, o sea, valorar, por ejemplo, si es que yo tengo algunas herramientas que ya por lo menos el 100% usa. La herramienta nace del empirismo, está bien, pero ese empirismo pudo haber sido pensado en algo, como por ejemplo hacer un presupuesto, y ahora todos hacen el presupuesto de la misma manera, aunque sea un presupuesto que nada más dice un Excel y ponga los costos. Nadie saca valor ganado ni nada, pero por lo menos es una base. Sí, sigue siendo bajo, pero es un bajo sobre una base que yo podría utilizar como punta de lanza para cuando yo hago mi solución y a esa misma herramienta adicional elementos para poder completar una gestión más formal de costos. Y eso también ayuda a romper el tema de la resistencia organizacional al cambio. Eso es analizar. Eso es profundizar, no lo que normalmente hacen, que uno llega al documento y por eso es que yo le señalo tanto a los que han puesto madurez como diagnóstico, porque la madurez no es un diagnóstico completo como tal, en función de lo que ustedes ocupan para atender un problema. Si yo fuera un consultor que vengo de afuera para decirles que estoy bajo, sí, claro, se aplica madurez y les digo, es que ustedes en estas características están bajos. Entonces, sí, yo como empresa tengo que comenzar a trabajar, porque el consultor pone a la empresa a trabajar, pero en este caso ustedes no están poniendo a la empresa a trabajar, ustedes ocupan solucionar un problema. Entonces, por eso es que el primer punto es tener claro la intencionalidad de la herramienta. Claro, este primer punto surge de que ustedes ya tienen un análisis del contexto, que era lo que hablábamos la vez pasada. Ya ustedes analizaron qué tipo de sujetos hay, ya hicieron un estudio preliminar que se llama problema, que si no han visto, no sé si lo han entendido, el problema es como un caso de negocio para ustedes, porque el problema realmente demuestra que hay algo que atender, es igual que cuando yo hago un proyecto, hago un caso de negocio para saber que es viable, ustedes su problema están demostrando la viabilidad del proyecto, o sea, que el proyecto es necesario por la empresa.
No sé si lo hayan analizado esa analogía, pero por ahí anda lo que están haciendo. Entonces yo ya tengo esos elementos contextuales, por lo cual yo no parto de cero para mi análisis. Parto de que yo ya sé qué pasa con la empresa, yo ya tengo algunos elementos contextuales y ya establecí elementos de estudio y conozco mi grupo poblacional o elementos a estudiar. Por eso entonces es que toda herramienta tiene que nacer de una intencionalidad y luego entender o romper los estereotipos es entender hasta dónde es la profundidad de cada elemento. En otras palabras, entender el alcance que tiene cada instrumento, modelo o no modelo. Por ejemplo, pasa lo mismo, yo aplico el modelo de idoneidad, ¿ok? El modelo de idoneidad para lo que sirve es para determinar el enfoque en general que una organización tiene para atender los proyectos. Pero ese enfoque no significa que tampoco entra en un análisis de que ya como me dio, no sé, 6 puntos predictivo, ya todo es predictivo. No, ahí es donde también entra el análisis a profundidad. ¿Por qué hay puntos que me ágil? Por ejemplo, yo lo repasé con un señor que estábamos haciendo un trabajo en su empresa. Todos los proyectos, por ejemplo, de construcción grande son muy predictivos. La realidad es esa, porque en la parte de construcción yo no puedo hacer un plan piloto de que le hago el primer piso a un edificio y mira cómo quedó el primero, entonces si no desarmo esto y puedo volver a rearmar como si fuera un Lego, no, o sea, y empieza la construcción, yo tengo que tener todos los requisitos, porque en la parte, por ejemplo, constructiva yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo hacer un devolverme o probar un producto mínimo vial. O sea, yo no le voy a decir a una persona, bueno, antes de hacer un edificio de 10 pisos, le voy a hacer uno de 2. No, no, o sea, tengo que hacer el de 10, punto. Ok, el señor, como era tipo de consultoría para proyectos, quería terminar de validar que también las consultorías para proyectos grandes, que implica toda la parte de diseño, toda la parte de evaluación de requisitos, toda la parte de tramitología y todo eso, es un proyecto para él, mantuviera las características predictivas, pero ahí es donde viene lo interesante, de por eso les digo entender a profundidad el elemento. El elemento de idoneidad lo aplicó, pero le da unos puntos que es ágil, obvias razones. Es una pyme donde él trabaja con asociados y los asociados son él, como dueño de la empresa, el ingeniero, digamos, máster, y los otros 5 o 6 ingenieros son ingenieros de sus diferentes ramas que dependiendo del proyecto los llama, y entonces hacen ¿cómo se llama? Ahí hacen el trabajo en equipo. El equipo obviamente le da pequeño, agilismo, claro, el equipo es pequeño pero la naturaleza de los proyectos son predictivas. Entonces ahí se hace el análisis del punto para entender por qué obviamente le va a dar ágil ese punto. Y entonces se demuestra que el punto no es tan importante en función de las otras características que sí determinan que el proyecto es predictivo. Ven, por eso le digo, entender es romper un paradigma para entender que no es que, por ejemplo, idoneidad es porque ya me dio predictivo, es predictivo. No, no. Entender cada punto también, por qué me dio ese resultado, en función de qué. Ok, una vez que tenemos la intencionalidad, tenemos los paradigmas, o sea, tenemos claro las categorías y demás, comienza a crearse el formato y la aplicación de la objetividad. ¿Qué es el formato? Vamos a ver, una herramienta es sumamente importante que ustedes tengan claro visualmente cuál es la mejor manera de podérselo aplicar dependiendo del grupo poblacional. Entonces, el formato o método de aplicación y la objetividad, pongámoslo de esta otra manera, conlleva a que ustedes puedan entender cuál es el método más factible para aplicar la herramienta, pero no en función de facilidad de aplicación, porque no es en función de mis necesidades. Así no funciona esta parte. Es en función de poder obtener la mayor cantidad de información posible y de valor, porque no es tampoco obtener un montón de información que se vuelva basura. Entonces vea que no es en función de facilidad para ustedes, sino que es en temas de un método de aplicación que les otorgue la mayor cantidad de información que sea
de valor y a eso se aplica o se ajusta el formato o el método de aplicación. Sí, para mí sería fácil solo hacer un Google Form y mandárselo a todo el mundo. Está bien, yo no voy a decir que no. Pero si su grupo poblacional es un grupo que no tiene esas habilidades y competencias digitales, entonces, ¿cómo van a aplicarlo por Google Forms si acaso tienen manejo de herramientas digitales? Entonces, no es facilidad de ustedes. No, hay que entender el contexto de la investigación para entender el formato. Y entonces eso también lleva después, y definiendo el formato y el tema de objetividad, entonces la construcción del instrumento. ¿Cómo lo voy a construir? De tal manera que satisfaga esas necesidades de aplicación, satisfaga esos condicionamientos que tiene. Hace muchos años, y yo puedo decir que son muchos años, como hace 6 años, cuando yo estaba empezando a dar este curso, uno de los primeros temas, no, fue un año antes, porque yo todavía no daba el curso, yo era lector, me tocó la lectura de un documento muy interesante y con un aporte social muy bueno. No sé, no se le ha dado seguimiento. Parte de una investigación que quiero hacer después a futuro con los proyectos de grabación que se han hecho aquí en la maestría. Era para una cooperativa de mujeres de Rincón Grande de Pavas. Alguien diría, pero ¿qué proyectos hacen ahí? Ah, interesante. Estas mujeres emprendedoras, por ejemplo, desarrollaban proyectos comunales con el mismo trabajo ellos como cooperativa, ahorraban plata y funcionaban como la ADI, pero no había una ADI en ese lugar y entonces desarrollaban un proyecto comunal y que tenían que ir a solicitar permiso a la municipalidad y todo. Por ejemplo, después de las ganancias de la cooperativa y ellas tener su ganancia, entonces, por ejemplo, desarrollaban un proyecto comunal de hacer un planché para los niños para que puedan jugar en una zona, un espacio que era compartido. Me acuerdo que también tenían proyectos de generar nuevos emprendimientos para agregar más socias o darles nuevas líneas para que las socias se incorporaran. O sea, la cuestión es que estaba funcionando una cooperativa muy interesante. Y alguien puede decir primero entrada, pero ¿qué proyectos? Ya les conté que se hacen proyectos. Entonces, ese grupo poblacional de mujeres emprendedoras teníamos de todo nivel, desde las que solo tenían sexto grado, otras que tenían noveno, otras que tenían colegio, algunas sacaron el sexto grado hace muchos años y tal vez con la ayuda de la cooperativa algo han venido aprendiendo de computación a nivel de Word, Excel, algunas herramientas de tipo ofimática, otras muy poco, pero digamos su negocio, lo que ellas estaban enfocadas era en sus emprendimientos, no sé, avalorios, cosas de ese tipo y otros tipos de negocios que estaban ellas fomentando y como cooperativa también enfocarse en algunos negocios en conjunto como tal. Y entonces la muchacha, es ahí donde voy el tema de la metodología. Ese ejemplo pongo porque ella no le podía aplicar a todos la misma receta. Dice, a ustedes les queda muy cómodo mandar un Google Form, pero ese grupo poblacional no era factible irle a aplicar un Google Forms. Con costos tenían conectividad con el teléfono y decirle, métase aquí para... No, o sea, ahí implicaba entonces un trabajo de campo un poco más en función presencial. Entonces era mejor pensar en aplicaciones o herramientas bajo un método o formato que fuera presencial, que les permitiera tomar información. Obviamente, a las señoras, las mujeres, no les iban a preguntar sobre gestión, sino que ellas eran clientes interesadas y que ellas lo que decían era tal vez cómo son sus emprendimientos, qué procesos siguen y demás. Y después de eso, la cooperativa como tal sí estaba interesada en que se les diera un método, porque como tenían proyectos en sí, cómo guiarse para poderlos llevar de una manera más ordenada. Ese era el principal objetivo. Ese es un caso. Otro caso que tuvimos más o menos en la misma rama con emprendimientos era, por ejemplo, una, no decir de cuál universidad pertenecía, pero ustedes saben que las universidades tienen aceleradoras para estos emprendimientos. Bueno, el tema es que algo que detectaron los de esta aceleradora de negocios para emprendimientos, que no me acuerdo el nombre que reciben, era que los emprendedores llegaban con las ideas, pero sin la menoría después de cómo darle seguimiento. O sea, nada más querían, pedían los fondos y creían que simplemente llego, compro, hago aquí y ya está. Y por eso, ya, ustedes saben que la tasa de mortalidad de emprendimientos del primer año anda entre el 80 y 90%. Es una cosa increíble.
¿Qué pasa? Entonces ellos lo que dicen es, mira, es que estamos viendo que los emprendimientos, la formación de cada emprendimiento es un proyecto. Entonces lo que ocupamos es realmente, eh, es realmente explicarle a la gente, a los emprendedores, cómo, 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 ¿cómo se llama? Cómo ellos deben gestionar su proyecto. O sea, nosotros ocupamos un método para darle seguimiento a ellos, pero también tenemos que crear un método en función de ellos. Un grupo poblacional ahí de estudio son los emprendedores, todas estas personas emprendedoras. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas emprendedoras, hay que visualizar que es un grupo muy diverso, heterogéneo, áreas diferentes de emprendimientos y todo. Entonces, igual, un método puede ser Google Forms, pero no sabemos si todos tienen habilidades. Entonces, al definir la muestra, es importante establecer que puede ser el mismo instrumento, pero deberían haber varios métodos de aplicación. A eso me refiero con el paso 3. Y el paso 4, entonces ya yo puedo construir el instrumento sabiendo esos condicionamientos. ¿Ven? Entonces, estos son elementos que yo debo trabajar para poder construir la herramienta y que la herramienta no sea solo un, como decir que no salga como en mi intuición a lo que yo he visto que hacen en otros lados, porque ahí es donde tenemos el problema. ¿Ven? Entonces, estos son los consejos prácticos que le doy. Y ya la construcción del instrumento después lleva un paso 5, que es eh, la incorporación o visualización, más bien, es como la visualización del procesamiento de datos, que ahora lo vamos a ver, para luego, la visualización que van a tener esos datos en función de lo que estoy preguntando, para luego ya pasar a la parte de aplicación, que puede empezar con un plan piloto, proceso de mejoras y aplicación definitiva. Estos son como los 6 grandes pasos que uno lleva para hacer de una manera más práctica. No soy Hernández Sampieri, no soy Bernal Gómez, yo no escribo libros de ese tipo, pero yo se los pongo de una manera práctica. Es más o menos los pasos que uno debería seguir para poder aplicar un instrumento de una manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando yo veo visualización del procesamiento, también va lo otro. Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Construyo el instrumento, pero conforme yo analicé lo otro, puede ser que yo me enfoque en querer tener solo preguntas abiertas. Pero si ustedes tienen, no sé, 20 personas, digamos que es una entrevista para 20 personas con 6 preguntas y todas abiertas, en total ustedes van a tener que procesar 120 respuestas en total y todas son preguntas abiertas donde no hay un lenguaje común entre las personas. Puede ser que me estén diciendo que la manzana es roja, pero me dicen manzana roja de otra manera. Me pueden decir, en vez de una manzana roja, alguien puede decir, mira, es que es un fruto de un color intenso, que a veces he visto que venden en el supermercado, pero no me acuerdo el nombre. Algo así. Entonces, supuestamente están hablando de una manzana roja, pero me lo están diciendo de otra manera. Y entonces yo tengo que procesar todas esas preguntas y lograr encontrar palabras claves y tratar de interpretar si estamos hablando de los mismos temas. Pero vean toda la cantidad de respuestas que hay que procesar. Ahí es donde entonces uno comienza a pensar en validar, pero tampoco ir al otro modelo, porque el otro modelo es que hacen solo preguntas de sí o no, o hacen preguntas solo para marcar puras escalas, 1, 2, 3, 4, 5, y no se obtiene tampoco nada de información porque se quedan otra vez nada más en la declaración de un nivel, por ejemplo, y no propiamente en lo que debería ser la captura de información la mayor cantidad posible. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde uno comienza a jugar en este punto de la construcción y visualización del procesamiento con comenzar a generar modelos híbridos. ¿Qué me llamo modelos híbridos o mixtos? Ok, el poder tener preguntas claves donde yo se ocupo recapturar la información y otras preguntas que sean como de validación, que las de validación son las que puedo utilizar más en estos modelos. O sea, si yo lo que quiero es simplemente validar que las personas me terminen de confirmar, no sé, que todos son empíricos en un grupo, entonces nada más tal vez es una pregunta de sí o no.
o una pregunta que me indique cuál cree que es el grado de estandarización que tiene la empresa en proyectos. Y entonces les va a responder con niveles. ¿Ven? Entonces ahí yo puedo usar más una escala Likert porque lo que quiero es validar un dato o una posición. Pero si yo quiero conocer perspectivas, ahí sí tengo que usar amplitud. Entonces, por ejemplo, vean, para un proyecto o una investigación que estaba haciendo, que hice en algún momento, porque, bueno, en la universidad también me toca redactar libros, estaba redactando una unidad didáctica de un curso. Entonces, ahorita hablamos del formato. Hay preguntas como estas que sí son simplemente ¿cómo se llama? De respuesta exacta, o sea, costarricense o extranjero, no ocupo saber más. Año y que ingresa, es una respuesta corta. Horas que dedica, no le voy a preguntar exactamente, usted dedica 3.35 horas toda la semana, no, no, o sea, un rango de horas. Entonces hay preguntas que sí son nada más de un marque con X. Pero hay preguntas, como en esta validación que se está haciendo más allá, como estas matrices, entonces que uno le pide, por ejemplo, esto, de una manera sintética, si nos puede brindar su opinión general sobre el desarrollo de las temáticas de la unidad. Sobre la validación, es una opinión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos marcó estos puntos, como este que decía, si los temas expuestos están actualizados, si los temas son útiles, si están redactados de la mejor manera y que los valía del 1 al 5, para simplemente corroborar ese 1 a 5, donde 5 es completamente de acuerdo y uno totalmente en desacuerdo, es, ok, si una persona me puso 3, 2, 3, bueno, explíqueme y esta opinión general me va a terminar de ratificar en qué elementos, digamos, él considera que está abajo. Si una persona me pone en todos 4 y no 5, con la opinión general vamos a darnos cuenta por qué no puso 5 o si es que esa persona, digamos, hay naturaleza de ciertas personas que nunca te van a poner, estoy completamente de acuerdo. Normalmente, por ejemplo, hay personas que evalúan y no y nunca le ponen 10 a nada, le ponen 9. ¿Cómo fue su experiencia al cliente con nosotros en tal, del 1 al 10? 9. ¿Por qué? Hay naturalezas de personas que aunque todo esté bien, es 9. Yo no sé si ustedes han visto hasta como las reseñas de Booking y todo esto, de TripAdvisor y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa? Hay gente que nunca te va a poner 10 o nunca te va a poner 1. Hay otra gente que todo lo pone término medio y los ticos somos buenos para eso. Pues nosotros somos paños tibios. Lastimosamente, que a veces es aceptarlo. Muy, muy complicado que aquí nosotros seamos de una cultura de confrontar con argumentos, entonces somos de paños tibios, entonces a veces le decimos que sí, le pelamos el diente y por detrás estamos buscando la puñalada, que ese es otro también fea, parte fea de la cultura, eso pasa mucho. Entonces nosotros como cultura normalmente van a darse cuenta que la gente le responde intermedio, se van a dar cuenta que normalmente muchos contestan 3, ni sí ni no, porque no nos gusta comprometernos. Entonces ahí es donde este tipo de preguntas que son escalonadas hay que saberlas aplicar y para qué elementos. Porque si todo el mundo me va a decir estoy intermediamente de acuerdo con usted, de ahí, no sé. Por ejemplo, una pregunta que normalmente hace, o a veces pasa, del 1 al 5, indíquenos en qué grado considera usted que la empresa ya se encuentra estandarizada en proyectos. 3. ¿Puede ampliarnos su respuesta? Bueno, es que yo veo que la empresa no tiene documentos acá, no tiene aquí, no tiene allá, no tiene allá. Y es un listado de no tiene, no tiene, no tiene. Y entonces, ¿por qué puso 3? Entonces, a veces son esas cosas que uno dice, no entiendo el pensamiento de la calificación con número versus lo que me está diciendo. Y a veces, ya entrando a profundidad, porque son de esos puntos que distorsionan, digamos, los resultados, y es tal vez porque la persona tiene una actitud a nunca decir del todo malo o del todo bueno. Simplemente todo lo pone en término medio. Entonces, cuando yo construyo la herramienta, hay que ir visualizando también mis recursos para poder uno después procesar la información y también poder considerar lo que les decía, la objetividad de los datos que van a obtener. Porque preguntas de este tipo son posibles de hacer, yo les diría, o sea, es una posibilidad de cómo hacerlo para también abarcar varios temas en una sola pregunta y con eso reducir, pero también tratar de acuerparlo
a algunos elementos que conlleven también una explicación un poco a profundidad. Porque, por ejemplo, como esta parte que tenía algo introductorio que nos piden preguntar, ya aquí yo no le voy a poner ningún desarrollo, o sea, masculino, femenino o otro género, punto, se acabó. 25, 45, 45, 60, más de 60 años. No le vamos a preguntar a la persona, ¿y por qué puso que entre 45 y 60? O sea, ahí no se pregunta adicional. Pero vean que este otro tipo de pregunta que estábamos viendo aquí abajo es un tema de pregunta que al final también es una opinión. Entonces la opinión se está tratando de pasar a un valor con niveles para luego tratar de ver y profundizar en eso. Pero ¿por qué era importante? Porque yo no le voy a hacer 3 preguntas a la persona para que me hable sobre los temas, sobre si son útiles o no, o si están redactados de manera precisa o concisa, por ejemplo. O sea, yo no le voy a hacer una pregunta por una opinión por cada punto de esto. Al final de cuentas, estos mismos 3 puntos pueden estar relacionados al tema del desarrollo de contenido dentro de este documento y entonces es más fácil después nada más hago una pregunta para que me amplíe de manera general. ¿Ven? Entonces, ese es otro elemento importante para ustedes que puedan validar o establecer con esa visión procesamiento cómo construir la herramienta de tal manera que luego puedan procesar la información, por ejemplo, de un modelo híbrido que les permita entonces algunas preguntas simplemente tabularlas y en las otras, donde sí hay puntos claves, poder entrar a valoraciones a profundidad y van a ocupar de los 2 tipos de resultados. Eso es lo que sería tal vez mi recomendación. Ok, hasta el momento me siguen. Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Ahora bien, el formato, ya propiamente el formato. Denme nada más 30 segundos para acomodar una cosita aquí. Ahora sí, listo para continuar. Ok, entonces, ahora sí, pasemos al formato propiamente. Por ejemplo, una herramienta como entrevista o como encuesta es muy importante que lleve un encabezado. O sea, tiene que haber un nombre como tal del documento y debería haber un encabezado que explique la naturaleza del instrumento y para qué es. Déjeme ver si encuentro otro que tengo por acá. Déjeme ver si tengo otro, porque sí tengo varios acá que he aplicado para otras cosas. Ah, a ver, ah, era esta. Ok, esta, un poquito más formal. Vean. Aunque sea Google Forms, el tema no es que en Google Forms yo simplemente pongo las preguntas y ya. No. El formato debe iniciar por el establecimiento de un título o nombre al instrumento. Igual pasa si yo lo trabajo en Word. Por ejemplo, si yo trabajo un documento para una guía de observación, no sé, por ejemplo, guía de observación de algo, guía de observación sobre prácticas en gestión de proyectos. Esa debe ser el nombre del instrumento. En este caso, el nombre del instrumento era la importancia del marketing digital, o sea, la temática principal. Igual puede ser de esta manera. Después de eso, al instrumento se le construye una estructura sobre cómo construirlo. Por lo general se le pone un propósito. O
sea, ¿cuál es el propósito del instrumento? En este caso era conocer la perspectiva de los representantes de las MIPYMES sobre la importancia del marketing digital en su exposición de valor agregado y su nivel de venta. Que el propósito, de cierta manera, también incluye los elementos y variables a estudiar. Por ejemplo, propósito de la guía de observación. Entonces, por ejemplo, podría ser propósito. Ok. Este, identificar métodos de aplicación y de prácticas que la organización utiliza en la actualidad en sus proyectos. Ese puede ser el propósito de la guía de observación para identificar. Alguien puede decir para valorar también, no sé. O sea, aquí es un tema de terminología de propiamente el concepto o el significado de la palabra. Ese es el propósito del instrumento. Véalo acá. ¿Ve? Y véalo acá. Valorar métodos de aplicación que utilizan en la actualidad en sus proyectos. Ujú. Eh, ujú, que aportan valor agregado, algo así, para identificar también que sea con valor, no solamente identificar las prácticas, sino de una vez poder ponerles un rango de aplicación o algo así, por ejemplo. ¿Ven? Ese es el propósito como tal. Ese es el propósito en sí del instrumento, igual que acá. Importante, en aquel se pone, por ejemplo, tiempo aproximado de realización. La guía de observaciones, como es de ustedes, lo que más bien uno puede poner es método de aplicación, que puede ser, por ejemplo, este, participativa. O sea, que ustedes mismos son parte del proceso, por ejemplo. O pueden decir que es pasiva, por ejemplo, porque ustedes no forman parte del proceso, pasiva. O puede ser estructurada y sistemática, no sé. Más que el tiempo durado digo, tiempo aproximado de realización, porque en el caso de la observación, como es más un instrumento para ustedes, tal vez, aunque también podrían poner periodo de aplicación, que esa podría ser otro elemento del encabezado. Esto es temas de formalismo, ¿verdad? ¿Por qué es formalismo? Porque eso le da a entender a uno que hay un pensamiento sobre el desarrollo. En este caso, por ejemplo, se le puso una cláusula de confidencialidad. Esa cláusula de confidencialidad a las preguntas o al instrumento es porque en este caso, como era para un proyecto de administración de la carrera que también estoy llevando, y vean que para el curso de metodología cuantitativa precisamente de la carrera, establecer que la información que se está utilizando no tiene ningún carácter ni legal, ni tampoco va a ser usado en un proceso, ni tampoco tiene una utilización de carácter empresarial. Ustedes igual en un tema de una observación tal vez no tienen que poner esa cláusula. Esa cláusula se pone sobre todo en aquellas técnicas donde alguien nos va a dar su opinión. En este caso, como es una guía propia de ustedes de aplicación, no ocupan tener la opinión de alguien ni su punto de vista. Es la información que ustedes están recolectando. Pero en el caso de este tipo de encuestas, ahí sí. Además, es también pensando que el día de mañana, no sé, y eso pasa en las empresas. Ustedes saben que hay mucha gente reticente a dar información porque no saben si es que lo que están ustedes haciendo el trabajo es para pasárselo a alguien o es como para que, ¿cómo se llama? Para que el jefe lo vea o si lo van a usar para ¿cómo se llama? Si lo van a usar como algún mecanismo de presión o algo así. Entonces, ahí es importante tal vez poner alguna cláusula donde la persona a la que están identificando como sujeto de investigación pueda responder desde su libre albedrío.
O sea, que la persona no se sienta coaccionado a dar una respuesta o se sienta preocupado porque tal vez los datos le van a ser en contra de la persona. Entonces, esa es una cláusula que a veces se agrega en ciertos documentos. Y luego, muy importante, establecer instrucciones generales. En el caso de una guía, por ejemplo, de observación, las instrucciones cambian en el tema del contexto. ¿A qué me refiero con contexto? En la guía de observación, las instrucciones son para ustedes que son los que están aplicando la guía. En el caso de una encuesta, la guía es para la persona que aplica la herramienta, o sea, para la persona que más bien completa la herramienta, pero no que la aplica, que la completa. Entonces vean que, por ejemplo, aquí uno dice, se debe procurar respuestas concretas si tiene dudas, comunicarlas, o responder con una X y de ser necesario con letra legible. Entonces, instrucciones, diferente, porque es para ustedes mismos. Entonces sería, por ejemplo, una instrucción sería recordar, no interferir en la labor diaria del sujeto de información, porque esa es una instrucción como para ustedes. Por ejemplo, aplicar el instrumento en sesiones de trabajo con una extensión máxima de 45 minutos, por ejemplo. Eso es una instrucción para ustedes, para recordar ustedes cómo deben aplicar el instrumento. En el otro caso, que es el caso de, por ejemplo, una encuesta, la instrucción es para quien va a completar el instrumento, más si es un instrumento administrado. O sea, que ustedes otorgan la forma de administración en este caso, al que va a ser encuestado. Como ustedes no lo están guiando, entonces le tienen que poner instrucciones. Eso es lo que llamamos normalmente el encabezado que tiene toda herramienta. Después de completar un encabezado, entonces ya normalmente se pasa y se establece, o en este caso que fue una pregunta porque eran muy cortitas y se hace una sección única, o por ejemplo, tenemos también el caso, como el otro que estábamos viendo anteriormente, déjeme ver si lo tengo por acá porque tengo otra que es un poco más completa, como esta, que esta fue para un trabajo mío de graduación de maestría, de una maestría de otro lado, donde se establecen secciones y se establecen temáticas. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, está la sección 2 de 5. Hay una sección 3 que habla de aptitudes, mientras que arriba hablaba de competencias. No es lo mismo una competencia que una aptitud. Luego viene habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno establece un documento un poco más amplio, dependiendo de las necesidades, y vean que, por ejemplo, en este caso agregué algunas definiciones conceptuales para hacer una relación con los niveles y la persona, por ejemplo, si yo le pregunto por un nivel bajo, medio o alto, sea un nivel que la persona entienda a qué se está refiriendo con nivel medio, bajo o alto, ¿verdad? No es que nada más le dije, conteste bajo, medio, alto, no. Hay que explicarle a qué se refiere bajo, medio o alto según el contexto. Y después se establecen las partes, o sea, el documento debería llevar secciones. Puede ser que el instrumento que estábamos construyendo de observación tenga una sección única porque es observación de una sola cosa. La otra es que yo puedo también seccionarlo dependiendo de los elementos que yo quiero observar. O sea, si yo quiero observar, no sé, por ejemplo, sección 1, comportamiento de los recursos. Entonces puede ser algo que yo quiero observar, cómo se comporta el recurso en función de la gestión de proyectos, se siente incómodo, se valora, no se valora. Y como esto es una sección de observaciones de ustedes, esto es de ustedes. Puede ser que pongan alguna instrucción adicional, pero la idea es ya sea un espacio en blanco, un cuadro, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces dejan un espacio, en ese espacio se completan sus observaciones, los puntos importantes, y puede ser que tenga una sección 2 que tenga que ver con utilización de prácticas. Otra sección 3 puede ser con el tema de valor agregado de las prácticas.
Entonces ven cómo el mismo instrumento yo lo voy seccionando en los puntos que requiero estudiar o que considero que yo ocupo estudiar. Igual pasa cuando construimos los diferentes cuestionarios. Los cuestionarios como estos conllevan poder establecer secciones y las secciones muchas veces están asociadas a nuestras categorías. Por ejemplo, si nosotros pusimos como categoría, no sé, gestión de proyectos y dentro de eso agregamos una parte de prácticas actuales, otra parte de conocimiento del recurso humano, otra parte o como su categoría herramientas tecnológicas. Bueno, puede ser que yo haga un instrumento para evaluar o para poder obtener información sobre esos tres puntos. Entonces, la sección 2 en este caso sería, por ejemplo, prácticas. La sección 3 sería recurso humano. La sección 4 sería entonces la parte de herramientas tecnológicas. Ven, y entonces teniendo toda esa información, uno podría establecer más fácil el procesamiento, porque el procesamiento lo puedo asociar a las diferentes temáticas. Pero después puedo hacer también cruce de variables. ¿Qué es cruce de variables? Vamos a ver, por ejemplo, yo tuve aquí respuestas entre competencias, habilidades y demás. Si el form genera algunos que otro gráfico. Yo prefiero exportarlo al Excel y después en el Excel trabajar con tablas dinámicas y después ver cómo hacer el análisis. Pero, por ejemplo, si alguno me menciona alguna aptitud y alguna competencia, valorar si las mismas personas que me están mencionando cierta aptitud también lo relacionan inmediatamente con cierta competencia, porque puede ser. Entonces ahí yo hago correlación de variables. Eso es lo que yo también visualizo cuando construyo el documento sobre qué elementos se pueden entrecruzar entre los instrumentos para ir visualizando mis puntos de partida para poder hacer el análisis. Vean que metodológicamente o el aplicar métodos de investigación, lo que realmente conlleva es mucho pensamiento y planificación de visualización a futuro. Entonces yo, por ejemplo, en esta herramienta tratar de cruzar habilidades, competencias, también el tema de experiencia, porque yo puedo valorar cuál es la experiencia de una persona y entonces a partir de sus resultados entender que los que tienen más experiencias en ciertos campos, entonces piden más competencias. Los que tienen menos experiencia hablan menos de competencias y hablan más de habilidades o hablan más de la aptitud. O tal vez si la persona, y yo le hubiera puesto una pregunta, si su posición es más gerencial, tal vez se enfoca más en el tema de aptitud que realmente conocimientos en función de necesidades comerciales de la empresa como negocio. Ven, entonces eso es parte también del establecer la pregunta o la valoración como tal. Ok, otro tema, ya propiamente las preguntas. Cuando uno comienza y entiende, por ejemplo, en un cuestionario que uno lo va a separar precisamente por temáticas. Ahora el punto importante es cómo planteo las preguntas por temática. Vean que entonces tenemos el instrumento. El instrumento primero siempre es el encabezado, lo primero. Lo segundo es estructurarlo en secciones. Y lo tercero sería el elemento que yo voy a colocar aquí propiamente en función de la sección. La observación puede ser que incluya algunos cuadros o algunos subtemas que ustedes aquí agreguen para observaciones. En el caso del cuestionario, de la entrevista que está separada por secciones, lo ideal entonces es comenzar a construir ahora sí las preguntas en función de esa sección, porque la sección cumple también un propósito. Ahora, ¿cómo se plantean las preguntas? Las preguntas tienen que plantearse por sección y en términos generales para todo el instrumento, desde lo más general a lo específico. Entonces, aquí van consejos de preguntas, ya propiamente estructuración de un cuestionario y si quieren lo anotan. Vamos de lo general a lo específico, por ejemplo, competencias. Competencia puede ser una pregunta abierta de términos generales de competencias, o por ejemplo, como en este caso, lo que hice fue tomar un listado grande que está asociado a ¿cómo se llama? Estas son las competencias que menciona, creo que era el modelo de certificación y acreditación del APIA más bien, que tiene el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, APIA. Y entonces a partir de eso, ¿qué es lo que solicita
un ente que regula el ejercicio profesional, comenzar a establecer estas valoraciones. Pero después de ahí, lo que me interesaba era, valorando esto, y ustedes dirán, pero ¿por qué valoró solo eso? Porque es que nuestra carrera en algún momento busca acreditarse en APIA. Entonces, el establecimiento y desarrollo de este proyecto de graduación era para poder implementar en la formación de ingenieros en telecomunicaciones métodos de aprendizaje mixto, que se llama el Blended Learning. Y ese aprendizaje mixto va desde técnicas de aprendizaje activo a técnicas de aprendizaje en función del estudiante bajo un modelo a distancia, pero donde yo pueda incorporar estas competencias porque es lo que después viene un modelo de acreditación como APIA y me va a solicitar. Entonces, estas competencias que están asociadas era lo que a nosotros nos interesaba realmente valorar para que los estudiantes pudieran valorar en el bachiller hasta qué nivel deberíamos llegar acá, para dejar otro rango hacia licenciatura, porque en licenciatura sí ocupamos todas altas. Y después de eso, ya una pregunta abierta, porque ya cuando valoré lo que me interesaba por las consideraciones que les acabo de decir, entonces que nos agregue alguna información adicional que se pueda considerar como una competencia. Pero vean que en este caso a la persona se le dijo, competencia significa esto, pericia, aptitud y idoneidad para hacer algo, intervenir en un asunto determinado, combinación de aptitudes y de competencias que permite a una persona tener acceso a un empleo. Y la habilidad es la capacidad de disposición para algo. Y la aptitud era suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. Yo creo que aquí, aquí hice un cambio. Creo que aptitud es lo de la capacidad y la habilidad era lo de la suficiencia. Bueno, la cuestión es que esto lo había tomado de un modelo. Lo que no me acuerdo si lo había puesto bien o después lo cambié. Eso es lo que estoy ahorita recordándome. Y entonces, a partir de esas definiciones, partimos de lo que era más general y que la organización ocupaba y después hacemos la pregunta abierta. Después de ahí, ¿me interesa algo más evaluar? No, porque esto era para egresados de la carrera. No ocupo saber nada más, solo ocupo que me definan esto. Punto. Son dos preguntas que me daba mucha información porque después viendo los resultados, entonces uno se viene aquí a competencia y se da cuenta que la mayoría considera que, por ejemplo, casi todos son de responder que todas deben estar altas, excepto la ingeniería y la sociedad. ¿Y por qué la ingeniería y la sociedad lo vieron no que era necesario alta, sino más medio? Porque si bien el ingeniero a nivel de bachillerato ocupa saber que la tecnología se usa en función del bienestar de la sociedad, lo que nos dan a entender es que también como el bachillerato es para formar las competencias técnicas básicas de un ingeniero en el campo, no podemos enfocarnos a decirle a la persona tenga tanta criticidad social, no, ocupamos primero más las habilidades duras y dentro de la licenciatura entonces trabajar más el tema, ahora sí, como es un poco más de grado, ya tengo los conocimientos básicos, profundicemos en cómo la ingeniería ayuda a la sociedad. ¿Lo ven? Pero vean que si uno veía todos los resultados, casi todos apuntaban a que las competencias tenían que ser siempre altas. Solo hubieron como dos o tres que no. Entonces era un resultado interesante valorando que eran profesionales egresados de la carrera. Ese nivel de claridad de aplicación de para qué ocupo yo la pregunta y los resultados es lo que ustedes les traté de poner aquí en los consejos de elaboración precisamente de una herramienta. ¿Por qué? Porque entonces ese camino de planificación dilucía en mucho el objetivo o el propósito que ustedes quieren cumplir con la herramienta y con ello poder después validar el tipo de resultados y que esos resultados realmente van a ser de valor para el desarrollo de la solución que ustedes están planteando. Ahora, importante otra cosa, ya cuando yo tengo planteado las estructuras, el tipo ir de lo general a lo específico, cómo es el planteamiento de las preguntas. Entonces, las preguntas tienen que evitar ser, por ejemplo, en este tipo de casos, con una carga emocional. Sí se le puede dar un contexto, pero que sea un contexto objetivo desde el punto de vista de la persona que va a responder. Vea esa pregunta 5. Considerando su experiencia y conocimiento del campo profesional, porque todos son egresados de la carrera, todos trabajan en el campo de telecomunicaciones, marque de las siguientes habilidades
¿cuáles consideras deben ser parte del perfil profesional de la carrera y en qué nivel se relacionan con la actividad profesional? O sea, la pregunta es objetiva porque lo único que le estamos diciendo es tome en cuenta su experiencia, no le estoy pidiendo nada más. Pregunta mal hecha que fue como la que hablábamos de los periodistas la clase pasada, la semana pasada. Ya, y si yo le pregunto a una persona de esta manera, ¿cuál es la opinión suya sobre CONAVI, que es una institución que no ha logrado en los últimos 5 años ejecutar el 100% del presupuesto disponible para las obras viales, lo cual nos tiene en un retraso de unos 5 años con respecto a cómo deberíamos estar a nivel de infraestructura y que esto ha aumentado los embotellamientos cada vez más, pasando, por ejemplo, embotellamientos de media hora hasta 3 horas en la zona, por ejemplo, de Cartago? Sí, era lo que yo les contaba de la historia allá en Argentina, antes de las elecciones. Ya, si yo hago ese tipo de preguntas, lo que ando buscando es una cierta respuesta. El problema es que la persona responda viendo eso y entonces trate de responder por llevar la contraria y entonces también se pierde objetividad porque la pregunta, por un lado, o sesga hacia un lado o va a generar una respuesta que es no deseada. ¿Y qué me refiero con una respuesta no deseada? Que son respuestas que nosotros no esperamos, o no son respuestas en función de darme una opinión libre, sino que más bien son respuestas en función de generar una controversia precisamente por el estilo que uso. Y eso es lo que hay que considerar. Nosotros tenemos que considerar que la generación de la pregunta debe ser un estilo plano, objetivo, que como en este caso le dice a la persona considerando su experiencia, no le estoy pidiendo nada más, no le estoy pidiendo que vaya a leer un libro, no le estoy imponiendo un condicionamiento que va a ser prohibitivo o restrictivo para que la persona me pueda dar una respuesta, no, lo estoy poniendo en función de sus condiciones como tal. Y por eso entonces la respuesta que voy a obtener va a estar en función de eso y la persona tal vez no se siente tan comprometida o con una carga emocional de ver qué responde. Claro, si yo de una vez le digo en una pregunta y cosas que ustedes no deben hacer, pero siguen haciéndolo, pero espero que lo tomen ahí de nota, es como por ejemplo decirle, es que el PMI ya establece que una empresa debe hacer esto, esto y esto. ¿Por qué la empresa no lo hace? La persona tal vez no sepa ni qué es el PMI, no sepa qué es el PEMBO, no le interesa ni de lo más mínimo qué es porque no es su área de expertise, porque tal vez no son los que gestionan proyectos, sino que le pregunté, no sé, a un gerente, y tal vez el gerente es más comercial, pero de proyectos no sabe como tal, aunque ahora todas las gerencias hablan sobre proyectos y alguna materia hay sobre proyectos, o al menos formulación de proyectos. Entonces, si la persona, esa persona no conoce y hacerle una pregunta de ese tipo, lo más que le puede decir, y no sé qué me está hablando, no sé qué es el PMI, no sé qué es el PEMBO, ni siquiera sé si lo ocupo, como alguien que les puede responder, y porque tiene que ser con respecto a eso y porque tengo que cumplirlo. Porque ahí estamos ya sesgando la pregunta. Diferente es preguntarle al gerente, ¿cuáles cree ustedes que son prácticas que la organización debería estar realizando para poder tener una mejor o para obtener una gestión de proyectos que no provoque los resultados actuales? Porque ahí sí, ya los resultados son reales. Entonces no estamos diciendo una mentira. No le estamos diciendo valor en bueno o malo, no. Le estamos diciendo cuáles prácticas o qué cosas requiere usted o que usted considera que la organización debería incorporar para su gestión de proyectos y que ésta sea, no sé, correcta o le ayude a obtener mejores resultados. Bueno, entonces la persona ya ahí hablará en función de su sentimiento poniendo ciertas palabras que no implican tener un conocimiento técnico de proyecto. O sea, ¿cómo respondería una persona así? Mira, yo considero que nosotros deberíamos tener un control en la parte de costos para darle mejor un seguimiento más exacto y me gustaría que tuviéramos algunos indicadores que a mí me vayan diciendo, por ejemplo, si me ahorré algo o no a nivel económico. Respuesta muy coloquial, pero una respuesta que les toca a ustedes como formados en gestión de proyectos, entonces interpretar y comenzar a ponerlo en conceptos más técnicos. Bueno, me está pidiendo un control de presupuesto.
está hablando de establecer indicadores de rendimiento económico, me está hablando de formular un presupuesto más en función también de los indicadores, no solamente en temas de, digamos, de costo por producto, por línea. Pero esa interpretación la hacen ustedes. No tiene por qué la persona decirles exactamente se llama A, B o C. Que la persona sueña con tener elementos. Es como cuando el gerente dice, yo sueño con tener un sistema que me muestre, por ejemplo, cómo voy obteniendo ventas de este año. ¿Ok? Entonces, para eso el desarrollador toma y se sienta, toma los requerimientos y le desarrolla, por ejemplo, dentro del Bala Scorecard un gráfico, que es tal vez lo que quiere ver, pero él nada más dijo, yo quiero ver esto o quiero tener algo que me permita esto. Los que desarrollan saben, esa es la historia nada más del usuario. Ya después se pone en un formato, historia de usuario y todo el asunto, y a partir de inicio del desarrollo, pero ese es el deseo de la persona. Así deberían ser las respuestas que uno obtiene. Por eso yo no puedo forzar al sujeto de investigación de una vez cáigame en un marco A o en un marco B o tiene que ser de esta o esta manera porque la persona por sí mismo tal vez no conozca ese concepto técnico, ese idioma técnico. Entonces ahí va la siguiente también consejo. Las preguntas, aparte de plantearlas objetivas y carga emocional, deben ser planteadas en un lenguaje que la persona también maneje y lo pueda dar su, digamos, respuesta de una manera más clara. No tengo que forzarlo a conocer ni un lenguaje, ni tampoco tengo que forzarlo a ciertos elementos o conocimientos que parten por mi formación. O sea, eso es como cuando, por ejemplo, yo llego a ver un proyecto de una casa, digamos, no sé, alguna persona ocupa porque le dijeron hay que sacar el medidor para afuera. Y sí, es un requerimiento normal, ya uno hace las mediciones y todo y habla con el cliente y mira, usted, como vamos a pasar la cometida para afuera y sería recomendable hacer algunas mejoras, usted ocupa algo más que se le haga dentro de la casa, porque ahí también para uno se aprovecha ya que va a ser un gasto de sacar el medidor, y si podemos remodelar algo adentro, se ocupa alguna, mira, es que yo ocupo, estoy comprando un equipo así, o estoy metiendo estos electrodomésticos, y ahora me doy cuenta que ok, listo. Entonces ya uno como ingeniero ve las cargas, ve eso, determina si hay que meter algunos tomas adicionales, crear un circuito nuevo. Eso implica, no sé, revalorar el calibre del cable y ponerlo más grueso, pero la historia del señor o de la señora fue, estoy metiendo o comprando estas cosas nuevas y ya me empezó a dar fallos. Ok, punto, no le tengo que pedir a él no tiene que saber cuál es la potencia del electrodoméstico, no me tiene que decir cuál es el calibre de cable, ni qué tipo de toma tiene que comprar, para eso estoy yo. Entonces, las herramientas de investigación van en función de eso. Yo tengo que entender el perfil de mi sujeto, que es parte de los pasos que les dije, para con ello ahora sí establecer el lenguaje a través del cual, usando la herramienta, se comunican con la persona y sea un lenguaje entendible por ambas partes. ¿Ven? Que sea entendible por ambas partes, no por una o por otra. Ambas partes confluyan en eso. Eso sería. Entonces, eso es importante y también, por ejemplo, en el tema de las entrevistas, va en función de cómo construir la pregunta para cuando se plantea en el momento de la entrevista, sea una entrevista o una pregunta que se plantee también en términos entendibles para la persona. Entonces, eso es más o menos lo que uno trabaja a nivel de estructuración de las herramientas o técnicas. Técnicas para recolectar, yo aquí en la presentación hay unas elementos que pueden usar, pero obviamente no son las únicas. No son las únicas técnicas que existen a nivel, digamos, de literatura. Ustedes pueden ver otro. Por ejemplo, también los mismos sesiones grupales, focus group. Por ejemplo, un focus group. Un focus group, una de las grandes secretos para que un focus group sea exitoso es lograr que todos participen, es lograr que todos tengan o puedan dar su opinión libre. Es importante que todos los que participen se sientan en el mismo nivel de confianza de poder expresar sus opiniones.
tiene que tener una guía de trabajo que es para ustedes como los mediadores del focus group para mostrar y explicar los pasos a seguir durante la realización de la actividad. Establecer reglas también. La guía del focus group debe también establecer reglas. Por ejemplo, para cada pregunta primero se le va a brindar un espacio individualmente a cada persona que participe de unos 2 minutos para brindar sus comentarios, opiniones, respuestas. Después se realiza una sesión plenaria con todas las respuestas, estableciendo que, digamos, después de la explicación de cada uno, llegue y ponga un post-it con la historia o la idea principal, y después se haga una sesión plenaria de discusión de esas ideas principales. Esa sesión plenaria debe cumplir las siguientes reglas. Uno, cada persona que solicite o quiera solicitar la palabra, primero debe levantar la mano. Nadie puede participar si no ha recibido no sé, o no tiene un turno, por ejemplo, no ha levantado la mano. Tercero, para generar discusión, se va a ir asignando una posición, digamos, 1, 2, 3, usted le toca la posición 4, conforme vayan solicitando la participación. No habrán réplicas por parte de la persona que recibe, no sé, la respuesta hasta que no sea indicado por el moderador. O sea, hay reglas del juego, de la técnica propiamente, que es nada más por usar la frase coloquial, que es lo que hay que también establecer dentro de un focus group para que este sea exitoso. ¿Ven? Ok, eso es toda la explicación de técnicas. No voy a profundizar más porque ya la profundidad sería ir haciendo herramientas y herramientas, lo cual, digamos, en términos generales, esto es lo que interesa. Ok, el entregable de ustedes de la última semana, ese entregable que es allá en semana 6, o sea, en 15 días, ese entregable es que ustedes hagan un documento aparte, digamos, toman un documento Word aparte, le ponen una portada, insertar salto de página. Entonces aquí le ponen una portada. En la primera página trasladan la estructura de marco teórico ya digamos, con las observaciones que hayan recibido. Ponen aquí la estructura y en las otras 2 páginas que siguen, aquí, instrumento 1, bueno, 2 páginas, no sé si ocuparán más o menos. Y en la siguiente página, insertar, salto de página, instrumento 2. ¿Qué es? Ok, aquí ponen, no sé si hacen una guía de observación, hacerla completa, ya con todos los elementos que se ocupan y demás. Y el instrumento es otra guía, otra técnica que ustedes ocupen para hacer el instrumento. Y este es el entregable que me envían a mí la última semana. Ese es el único entregable que no va en el machote como tal, porque como son elementos anexos al trabajo principal, es más una práctica para que ustedes pongan en aplicación todos los elementos que les estoy explicando aquí, para que ustedes puedan, consejos para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Consejos para que ustedes puedan elaborar estos instrumentos. ¿Ven? Y eso sería. Ese es el último entregable en función de esta explicación. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, consulta, Ajá. ¿es entregable, digamos, en cuanto al tamaño de letra, interlineado, seguimos como el mismo formato del... Sí, sigamos con el mismo formato del documento para no hacer tamaños 14, ni 20, ni nada, pero digamos, los títulos sí los pueden poner centrados, como tipo capítulo 1, algo así, lo pueden hacer sin ningún problema, tratando de mantener tal vez los mismos tipos de letras, sí, estamos de acuerdo, nada más, pero no va en el machote. Lo que quiero que entendamos es que sí no va en el machote, este sí es un documento aparte. Y conste, se desarrolla el instrumento, no es que tienen que venir los instrumentos ya aplicados ni las respuestas, no, se desarrolla el instrumento.
¿Para qué? Para valorar más o menos qué es lo que ustedes visualizan y uno ya como profesor darles algunas recomendaciones sobre, digamos, si alguna pregunta la plantearon de cierta manera o esto está planteado así, entonces uno más o menos ve algunas preguntas y entonces les pone observaciones para que ustedes consideren de mejora para el siguiente curso. Ok, profe. Ujú. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, si no hay dudas, no hay consultas, voy a parar aquí de compartir.